Hola, ¿qué tal compañeros? Vamos a empezar un nuevo tema correspondiente a cinemática directa y en esta ocasión es obtener precisamente la cinemática directa a partir de la matriz de transformación homogénea que se nos origina mediante los parámetros de Navid y Hartenberg. Primeramente recuerde que los parámetros de Navid y Hartenberg consisten en una serie de pasos en los cuales primeramente hay que enumerar sus articulaciones y los eslabones. Recuerde que las articulaciones se numeran desde 1 hasta n y se numeran desde 0 hasta n los eslabones. Por eso hay n más 1 eslabones. Ese n más 1 es debido a que el eslabón 0 es asignado a la base del manipulador. Por eso se considera como otro eslabón. Y el eslabón n carga al efector final o herramienta. También hay que recordar que la articulación J es quien une al eslabón J-1 y al eslabón J. Aparte también recuerde que la articulación J es la que da movimiento al eslabón J. Los parámetros de Navid y Hartenberg recuerden que son 4, lo que es teta, d, a y alfa. Teta recuerde que es el ángulo entre los ejes xj-1 y xj, siendo el giro alrededor del eje zj-1. La distancia d es igual a la distancia que va del origen del marco j-1 hacia la intersección con la línea proyectada con el eje xj a lo largo de zj-1. La distancia a es precisamente la distancia entre los ejes xzj-1 y zj a lo largo del eje XJ. ¿Sí? Y el ángulo alfa es precisamente entre el eje ZJ-1 y el eje Z, donde el giro es alrededor del eje XJ. ¿Sí? Este otro parámetro es nada más para el algoritmo que se utiliza en el paquete de Robotics Toolbox y nos permite definir si tenemos una articulación rotacional y una articulación prismática. Recuerde que esto es necesario debido a que el eje Z precisamente tiene su dirección con respecto al eje de actuación. ¿Sí? O sea, si tenemos un eje de actuación rotacional o si tenemos un eje de rotación traslacional. Bueno, recuerde que esos cuatro parámetros son composición de 4 transformaciones secuenciales y esas transformaciones nos generan esta matriz de transformación homogénea que nos indica la postura de el marco de la articulación J con respecto a la articulación J-1. Vamos a realizar el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es un robot de 2 grados de libertad que está en el plano. ¿Sí? Recuerde que primeramente hay que denotar dónde están los ejes Z de las articulaciones. Y por ejemplo aquí tenemos una articulación, esta es otra articulación. Así que los ejes Z vendrían saliendo, por así decirnos, hacia nosotros. ¿Sí? Esto es el caso 2 cuando tenemos ejes paralelos. Hay que recordar que el caso 2 era cuando teníamos ejes Z paralelos. ¿Sí? Recuerde que por convención el eje X0 podría ser hacia cualquier dirección a lo largo del eje Z0, siempre y cuando fuese perpendicular a este. En esta ocasión lo recomendamos ponerlo de forma horizontal y ya Y sale con respecto a la regla de la mano derecha. El eje Z1 queda en dirección al eje de traslación de nuestra articulación y el eje X1 recuerde que debe de ser perpendicular tanto a este Z1 como a Z0 y aparte debe de ir en la dirección en la cual existe una distancia coplanar o una línea coplanar entre ambos ejes. ¿Sí?
y Y1 sale con respecto a la regla de la mano derecha. ¿Ok? Tenemos otro marco que me representa el efector final. En este caso, tomamos en cuenta la misma postura del marco coordenado anterior de la articulación por simplicidad. ¿Ok? Entonces esta sería nuestra tabla de parámetros de Navidi-Hartenberg. ¿Cómo se obtiene? Pues tenemos dos articulaciones. ¿Sí? En la articulación 1, el parámetro θ, recuerde que es el ángulo que va de x0 a x1 alrededor de z0. En este caso queda denotado por θ1. La distancia d, recuerde que es desde x0 desde este origen hacia este origen, pero en dirección de z0, es decir, como nos está preguntando si este está un poco levantado de este. En este caso no, por eso es 0. Ahora, esta distancia A1 corresponde precisamente a la distancia en que está el eje Z con respecto a este eje a lo largo de x1, medida a lo largo en dirección de este eje x1. ¿Sí? Si existe distancia entre este eje Z0 y entre este eje Z1 a lo largo de x1. En este caso lo vamos a denotar con la letra A1. ¿Sí? Y el ángulo alfa es si existe un ángulo entre este eje y este eje, pero a lo largo de x1. Como son paralelos estos dos ejes, no existe ángulo de inclinación con respecto a estos dos ejes. Por eso es 0. Para la articulación 2, recuerde que es este ángulo θ es como está x1, si existe ángulo entre x1 y x2 alrededor del eje z1. En este caso queda como θ2. La distancia d, vuelvo a repetir, es si existe distancia entre este origen y la línea correspondiente a este eje de cruce, y no hay distancia tal de altura, por así decirlo, entonces esa distancia es 0. Y la distancia A, es precisamente la distancia que tienen los ejes entre los ejes Z1 y los ejes Z2, medidos con respecto a la línea de X2. ¿Sí? Y el ángulo alfa es el ángulo que tiene este eje que está saliendo hacia nosotros con respecto a este eje, medido alrededor de x2, y en este caso también es 0. A partir de estas dos líneas que son correspondientes a las articulaciones, hay que obtener lo siguiente. Nosotros ya obtenemos esta fórmula que se encuentra aquí. Simplemente para cada línea va a haber una matriz de transformación homogénea que me dice la articulación 1, por así decirlo, con respecto a la 0. Y va a haber la 2 con respecto a la 1 solamente. De esa forma, lo que se va a obtener, o el objetivo de obtener, es precisamente obtener la postura del marco 2 con respecto al marco 0. Y eso se va a obtener a partir de esta multiplicación de matrices. ¿Sí? Nótese que estos dos superíndices o índices, este es un subíndice y este superíndice, deben de coincidir. ¿Sí? Entonces, primeramente, la matriz 1 con respecto a 0, acatando esta reglita que se encuentra aquí, decimos, aquí es θ1 cuando j es igual a 1, entonces es coseno de θ1, seno de θ1. Si se fijan, coseno de alfas, como alfas si es una constante, donde tengo coseno de 0 se queda igual a 1, entonces estos términos prevalecen. Este término se hizo 0. Donde hay seno de alfa,
estos términos se hacen 0, debido a que alfa es 0. Y en coseno de alfa me queda un 1. Y estos términos prevalecen porque los dejé de forma de notación. ¿Sí? dj, pues dj es 0 y solamente tengo un 1. Para la matriz de 1 con respecto a 0. Para la matriz de 2 con respecto a 1, sucede lo mismo. Pero sin embargo, hay que diferenciar a que existe nada más teta 2. ¿Sí? Existe teta 2 y estos términos son A2 y teta 2. Y luego está esta constante que es igual a 1. Para realizar la obtención de la matriz de transformación de 2 con respecto a 0, como habíamos dicho anteriormente, hay que multiplicar estas dos matrices. Entonces esa multiplicación lo que me va a generar es este resultado que se encuentra aquí. ¿Qué es lo que nos está especificando esto? Pues esta matriz, recuerden que es la matriz de rotación de mi sistema. Esta es la orientación. ¿Sí? Esta es la orientación de precisamente el marco final con respecto al eje 0. Con respecto al marco 0, perdón, al marco fijo. Y esta parte es la posición de este marco con respecto a este otro. Hay que notar que estos tres elementos, que son la posición, como estamos en el plano, pues este elemento va a ser 0. Es decir, que no tengo nada de altura sobre el eje Z. ¿Sí? Nótese también que para la componente en X es fácil notar que primeramente tenemos esta componente que precisamente está dada por esta distancia multiplicada por el coseno de teta 1 que da esta distancia, más esta otra sería coseno de teta 1 más teta 2. ¿Sí? Porque coseno de teta 1 más teta 2 sería la prolongación a algo que se encuentra aquí, ya multiplicada por esta A2, pues es como si estuviese prolongada hasta acá. Entonces por eso me queda 1 coseno de Q1 más A2 coseno teta 1 más teta 2. Perdón, aquí no es Q1, aquí debe de ser teta 1. ¿Sí? Y vamos a diferenciar también, por ejemplo, entre cada una de las matrices de transformación homogénea, que eso también se cumple inclusive para cada marco. ¿Sí? Recuerden que esta sería la posición del marco 1 con respecto al marco 0, y precisamente la posición del marco 1 es la componente A1 coseno de teta 1 y A1 seno de teta 1. ¿Sí? Bien, entonces lo que debemos de remarcar es que esta es la postura del marco 2 con respecto al 0, y en realidad esto es la cinemática directa, por así decirlo, de nuestro robot. Y recuerde que la postura son posición, orientación. Esta es la parte de la orientación expresada por matriz de rotación. Y esta es la parte de la posición. Espero les haya gustado el video y nos vemos en la siguiente explicación.